el doctor René Rodríguez Gutiérrez, quien es un médico especialista en medicina interna y en endocrinología. Es un doctor joven, sumamente brillante, egresado de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios de posgrado en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y estudios de posgrado en diabetes y obesidad, principalmente en la Clínica Mayo en Rochester, en los Estados Unidos, de donde es profesor asociado, y desde hace un par de meses está como profesor aquí del Servicio de Endocrinología del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario. Ha publicado más de 50 trabajos científicos y es autor de 10 capítulos en libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En realidad es un hombre sumamente bien preparado y a quien hemos invitado para que abra este ciclo de conferencias, de pláticas, en las cuales ustedes tendrán al final la oportunidad de interactuar, de participar, de hacer preguntas, de hacer comentarios. Todo el ciclo ya está preparado para todo el año, son temas extremadamente interesantes. La plática que será en mayo es una plática también interesante, que habla acerca de la relación entre demencia y obesidad. Y para el día de hoy, lo que se va a tratar es un tema bastante interesante que ha sido motivo de publicaciones y de análisis en la literatura científica respecto de si existe el obeso sano. Es un tema interesante, entonces invito aquí a que le demos a ustedes, a que le demos una bienvenida con un aplauso al doctor René Rodríguez Gutiérrez. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Ya? ¿No? Ay, discúlpenme. ¿Se escucha? ¿No? ¿Mejor? ¿Ahí mejor? Bueno, buenos días a todos ustedes. Agradezco la presentación del doctor Dionisio Galarza y agradezco mucho más la invitación para estar en esta primera plática, como ya lo dijo el doctor Galarza, pues de un tema que es importante, que es una de las epidemias, pandemias a nivel mundial. Está al tope. Y que se ha vuelto pues, en un tsunami, ¿no? En un problema sí individual, de persona, pero yo creo que en un problema más de la sociedad en la que vivimos, en un problema que hasta cierto punto ha poco a poco rebasado pues nuestras posibilidades de atacarlo, ¿no? Como bien dijo el doctor Galarza, el tema del día de hoy es si existe el obeso sano, mito o realidad, lo iremos viendo durante la plática. Para la plática pues no tengo ningún conflicto de interés y quisiera empezar la plática por hacerles una pregunta. En México, si les hiciera la pregunta, en México de cada 10 adultos, ¿cuántos tienen sobrepeso o obesidad? Me gustaría que todos levantaran la mano, todos levanten su mano y les voy a pedir que la bajen que la bajen cuando voy a ir avanzando en la línea. Ustedes la van a ir bajando cuando piensen que es el número adecuado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, están muy bien informados. El número es 7-8, ¿ok? En 2016, de acuerdo a el Instituto Nacional de Salud Pública de México, 7-8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. Eso quiere decir, imagínense que si juntamos los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y a lo mejor medio Chihuahua, ahí concentramos todos los pacientes, las personas de peso normal, y todo el país para abajo, Baja California y todo, tienen sobrepeso o obesidad. Quiere decir que más de la mitad, o sea, es más normal que la gente tenga sobrepeso que obesidad, ¿verdad? Desde luego ustedes saben que este no es un problema solamente de México, ¿verdad? Desde luego que es un problema a nivel mundial, ¿sí? Y que, pues bueno, todos los países en mayor o menor medida, aún Japón, que por ejemplo se reportaba ser obesidad, empieza ya a tenerla, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la obesidad? Resulta la pregunta un poquito, a lo mejor, sencilla para algunos de ustedes, para algunos quizás no, pero resulta que es un concepto no tan bien entendido. Para muchos quizás será peso por arriba de lo normal, para otros quizás será una enfermedad o padecimiento, para otros un IMC arriba de 30, un índice de masa corporal, no sé si lo han escuchado, pero es peso entre estatura.
y por otros pues aumento en la grasa corporal, ¿no? La realidad es que tradicionalmente, en base a la OMS, la obesidad como tal es un índice de masa corporal arriba de 30, ¿sí? y un IMC arriba de 25 es sobrepeso, ¿verdad? Siendo lo normal entre 18.5 y 24.9. Obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es la obesidad? Pues sí, es peso arriba de lo normal, sí, también es enfermedad o padecimiento, sí, también es un IMC arriba de 30, por definición es esta, y pues desde luego que es un aumento en la grasa corporal, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo surge el concepto del obeso sano? O sea, ¿cómo estar obeso es igual a tener salud, ¿no? Inicialmente, este concepto, como bien dijo el doctor Galarza, empieza a nacer a principios o a finales de los 90, a principios del año 2000, en donde estudios poblacionales se dieron cuenta que de repente había sujetos con un aumento de peso y que tenían menor mortalidad, por ejemplo, que sujetos con peso normal, pero que tenían otras alteraciones metabólicas, ¿verdad? Entonces esos estudios eran retrospectivos, series pequeñas de caso, pero se empezó a identificar eso, ¿sí? El estudio más grande, de los más grandes, en lo cual se basó, es este Hammer de 2010, y discúlpenme, no les voy a presentar muchos números, pero estos van a ser los poquitos que les voy a presentar porque es de los más importantes. Imagínense que aquí tenemos 4 grupos, que este es metabólicamente no obeso sano, metabólicamente no obeso no sano, obeso sano y obeso no sano. ¿Okay? Entonces, peso normal, sano, no sano, obeso sano y no sano. El de peso normal, que es sano, pues es la referencia, y esto es la relación con mortalidad cardiovascular. Y se fijan aquí, la referencia es un 1. ¿Okay? Cualquier cosa que esté arriba del 1, o sea, por ejemplo aquí 59, quiere decir que este 1.59, o sea, tiene 59% más posibilidad que la referencia, o sea, que el paciente de peso normal sano, de tener mortalidad cardiovascular. Mortalidad cardiovascular es igual a infarto o miocardio, a enfermedad de, por ejemplo, derrame cerebral, arritmias o muerte súbita fulminante, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, es bien interesante ver que el no obeso, o sea, el de peso normal no sano, en relación al que es peso normal sano, tiene una posibilidad del 59% más de morirse que la referencia, ¿sí? Pero si se fijan aquí, el que es obeso sano tiene 26, entonces es menos que el que tiene peso normal. Y el metabólicamente obeso no sano, pues es el que tiene más de todos, ¿no? Resulta interesante ver que cuando se hace la diferencia por hombres y mujeres, en hombres sí sigue la secuencia normal, o sea, el que es delgado y sano, y después el que es delgado y no sano, el que tiene obesidad y que tiene el que es sano, y se ven 36, 45, 84%. ¿Sí? Y en mujeres ven como aquí sí es, que es lo que determina más que nada acá lo que se ve, ¿verdad? Que es 90%, fíjense, 90% más, aún más que los obesos no sanos, los no obesos no sanos, mujeres, tienen más posibilidad de mortalidad, ¿verdad? Esa es una muestra de casi 20,000 pacientes de manera retrospectiva. ¿Sí? Cuando se ve lo mismo en mortalidad total por todas las causas, es básicamente lo mismo. Vean cómo inclusive aquí parece ser que el que está con obesidad sano, metabólicamente sano, vean cómo parece, si está abajo de 1, pues es que es protección. O sea, que ahora quiere decir que en este estudio que el estar con obesidad, pero metabólicamente sano, protege, ¿verdad? O sea, más que la referencia. ¿Sí? Entonces, en resumen, independientemente del peso, más metabólicamente sano es igual a mejor. Pero bueno, les estaba hablando de metabólicamente sano, ¿verdad? Pues, ¿qué es estar metabólicamente sano? Una definición sencilla es ausencia de obesidad abdominal. Eso quiere decir que la obesidad no sea aquí en abdomen, sino que sea en caderas o en brazos. Ausencia de síndrome metabólico, que el síndrome metabólico tiene el componente de aumento de triglicéridos, de glucosa, ¿verdad? Principalmente. Ausencia de resistencia a la insulina, que tiene mucho que ver con el síndrome metabólico y que es la causa fisiopatológica o la causa subyacente de la prediabetes y la diabetes. Y alto nivel de condición física, ¿verdad? En estudios poblacionales se empezaron a dar cuenta que cuando veían todo el espectro, o sea, tenemos peso normal, sobrepeso y obesidad, fíjense cómo había pacientes en los tres espectros que tenían que eran metabólicamente sanos, pero también con peso normal, que no cumplían con lo previo, ¿verdad? Que eran metabólicamente no sanos.
era relación inversa aquí, o sea, pero había pacientes con obesidad, 70% que eran no metabólicamente sanos, pero un 30% que sí lo eran. Y eso es en mujeres y hombres, ¿verdad? Cuando se apegaban a los criterios que les mencioné. Esta gráfica también es interesante porque ven aquí que esto es peso normal, sobrepeso, y este es peso arriba de 30, que dijimos que era obesidad, y vean cómo esto es sensibilidad a la insulina. Entre más sensibilidad a la insulina, menor la posibilidad de diabetes, ¿sí? Y si se fijan, los obesos arriba de 30 están casi igual que los normales, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo, aquí también los de sobrepeso. De igual manera, ven aquí el engrosamiento de la íntima media, que es una arteria que tenemos aquí que se relaciona con la enfermedad del cerebro. Vean cómo los de más de 30 se parecen también a los normales, ¿verdad? Estos son metabólicamente sanos, ¿sí? A diferencia de estos que no son metabólicamente sanos. Entonces hay una relación y empezó a llamar la atención de por qué estaba pasando esto, ¿no? La realidad es que si yo les pongo una femenina, si la ven aquí, vean, estos miden lo mismo, pesan exactamente lo mismo. Su IMC, si les calculamos el IMC es 34.4, es exactamente igual, pero empiezan a ver que la distribución de la grasa es distinta, ¿no? O sea, esta tiene una distribución que nosotros llamamos en manzana, que es aquí en el centro. Esta señora tiene una distribución en pera, que es más hacia las caderas, y su índice de cintura-cadera, por lo tanto, es menor y acá es mayor, ¿okay? Si a esta le suman el síndrome metabólico, si le suman que tiene baja condición física, y si le suman que tiene, por ejemplo, prediabetes, ¿verdad? Que es un poquito la glucosa elevada de la resistencia a la insulina que veníamos hablando, pues desde luego que esta tiene mayor riesgo que esta paciente. El volumen del micrófono se puede subir. Entonces hicieron unos criterios que son controversiales en 2013 y que son en presencia o no de obesidad, el que tenga la presión arterial elevada, triglicéridos o colesterol, la glucosa elevada, resistencia a la insulina, que es básicamente esto, o datos de inflamación sistémica. 2 o más de estos, independientemente de que si es obeso o no es obeso, es metabólicamente no sano, ¿sí? La idea es que básicamente los que proponen esto hacen una clasificación en donde está peso normal, sobrepeso y obesidad, va aumentando el índice de masa corporal, pasan de normal a sobrepeso y obesidad, y simplemente son sanos y no sanos en base a los criterios que les mencioné, ¿okay? Si hiciéramos una resonancia magnética, nada más para enseñarles cómo se ven, si ven, este es el metabólicamente sano, metabólicamente no sano. Ven que en estos es mucho más común que la grasa, que digamos que es, entre comillas, buena, se deposita en lo que es debajo de la piel, y la grasa visceral, por ejemplo, es más, o se relaciona más con enfermedad, con infartos y enfermedad cardiovascular. Ven aquí también que en el sano no hay grasa aquí en el hígado, y aquí sí hay grasa en el hígado. Y ven aquí, por ejemplo, el músculo, que es bien claro que hay poca grasa en el músculo, y aquí más grasa en el músculo. Y esta es la manera en la que podríamos diferenciarlo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, el obeso sano como tal, pues mito o realidad, ¿no? Por lo que yo les mencioné, parece ser como si fuera una realidad. La realidad es que solamente es lo que les mencioné, es uno de los estudios. Hay muchos estudios que han mostrado cosas distintas, ¿verdad? Esto es un artículo reciente que salió en Forbes, en Times, y recientemente en 2015, en JAMA, que es una de las revistas más importantes a nivel mundial, sale este artículo, ¿verdad? Que es una revisión sistemática, un metaanálisis de más de 1 millón de personas, y donde se ve que en relación a personas con peso normal, todos los tipos de obesidad aumentan el riesgo de mortalidad o de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la discrepancia? O sea, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué de repente unos estudios nos dicen una cosa? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué se ha vuelto un mito? Desde luego que se vuelve, ahora sí que, digámoslo así, entre comillas, un topic trend, ¿no? De que todo el tiempo la obesidad es muy mala y todo el mundo habla de la obesidad, y de repente resulta que es mejor ser obeso que no ser obeso, ¿no? La realidad es que, si se fijan aquí, lo primero que les puse, empieza a uno a darse cuenta que estamos tomando decisiones para todo el mundo con 18 casos, ¿sí? O sea, son 12,000 aquí, son 18 casos, 1,000 pacientes, muy pequeño. Esto lo mueven a 25, a 100, y cambia totalmente aquí los estimados. Y si se fijan aquí, por ejemplo, sí hay un aumento en relación al 1.0 al 26%, pero si se fijan en los intervalos de confianza, puede proteger, o sea, está bajo el 1, y puede aumentar 2 veces, ¿sí? Entonces, cuando analizamos la literatura de manera rigurosa, nos damos cuenta
que todos los estudios son retrospectivos, es decir, no se hacen de manera hacia adelante, ¿verdad? Que no hay balance pronósticos, así en los estudios todos tienen el mismo peso, todos tienen igual diabetes, todos tienen igual hipertensión, pero ¿qué me dicen del ejercicio? ¿Qué me dicen del estrés? ¿Qué me dicen de cuestiones que solamente se pueden evaluar hacia adelante? Muestra de pacientes pequeños, tomamos decisiones para ¿cuántos millones de obesos tenemos en el mundo? Con 15 pacientes, ¿sí? No consistencia, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y lo que les mencioné ahorita, los intervalos de confianza, ¿verdad? Puede ser daño, puede ser mejor. Entonces todo esto, para nosotros los médicos, pues genera poca confianza en los resultados, y para ustedes también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Les voy a hacer una pregunta, ¿qué es la obesidad? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una persona de IMC de 26, a lo mejor ustedes mismos cuando están en diferentes pesos, IMC de 26, IMC de 28, de 30, de 31, de 35 y 36? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Se siente algo? ¿Se sienten mal? Digo, sí, no les queda mejor la ropa igual que antes, pero se siente uno mal. O sea, y si le ponemos aquí puntos, es 25.86, y de repente hacemos el cálculo y es 27.9. Y 29.9 no eres obeso, y 30.1 si eres. ¿Sí? La realidad es que no se siente nada. Y pongo aquí asterisco de 40 porque la obesidad mórbida como tal, o sea, tener más de 40, pues sí, influye en la calidad de vida, sí, en la posibilidad de uno de la movilización, y definitivamente, pero en la mayor parte del espectro del sobrepeso y la obesidad es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, si es todo esto, si es una enfermedad, un padecimiento, si es un peso por vida normal, si es un IMC arriba de 30, si es un aumento de la grasa corporal, pero más allá de eso, ¿qué es? Entonces este es un caso de la vida real, este es María, este lo vi el año pasado que fue motivo de una publicación, IMC 34.1, ¿okay? Si la ven, ella es una persona joven, 25 años, no tiene ninguna otra enfermedad, bien aquí está en un lago, iba a hacer algo de kayak y con sus amigos, ¿no? Entonces partimos de que sí tiene obesidad, pero es una persona que está asintomática, hace su vida normal, ¿sí? Desde ese punto de vista, ella quería bajar de peso, pues hace dieta y ejercicio, y con la idea de bajar de peso, bueno. Y la idea de bajar de peso, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues que queda así, ¿no? Claro que no, el objetivo es que disminuya mortalidad, disminuya la posibilidad de diabetes, disminuya la dislipidemia, la hipertensión. Entonces, bajar de peso en muchos de los pacientes es un factor intermedio para disminuir esto de acá, ¿verdad? Y cuando se ve de esa manera, entonces la obesidad es un factor de riesgo, ¿sí? Es un factor de riesgo en muchos de los casos, la mayoría. ¿Y un factor de riesgo para qué? Si ven aquí, este es un estudio muy interesante de Henry. Ven cómo el aumento de cambio de peso en kilogramos, de cuando van aumentando 10 y 22 kilogramos, es linealmente, va hacia arriba, con la posibilidad de que cause diabetes, hipertensión, piedras en la vesícula o enfermedades del corazón. Y este es en riesgo, ¿verdad? Para hombres pasa lo mismo, vean cómo igual, a mayor aumento de peso, mayor posibilidad. Esto quiere decir riesgo, no que vayan a tenerlo, es mayor riesgo en comparación con personas que no cambien de peso, ¿verdad? Cuando lo hacemos por IMC, o sea, el índice de masa corporal, vean, este es índice de masa corporal normal, o sea, hasta sobrepeso, o sea, hasta aquí es normal, y de aquí para acá dijimos que 25-29 era sobrepeso. Entonces vean cómo pues va aumentando, ¿verdad? Aquí el riesgo conforme va aumentando el IMC, y eso es lineal también. Y vean también aquí en hombres, pues también, la posibilidad de diabetes, delitos, hipertensión y enfermedades del corazón. A mayor IMC, mayor posibilidad de que esto suceda, ¿sí? Igual la presión, ¿sí? Cuando se pierde menos o sea, cuando a mayor pérdida de peso, mayor presión, mayor disminución de la presión arterial sistémica, y esto es igual, mayor peso, más, y ganancia menos. Desde luego que está relacionado también con cáncer, ¿sí? Este es un estudio muy interesante de un grupo español, liderado por la doctora Eugenia Calle, y si ven, esto es en mujeres, todos los cánceres como tal están aumentados en pacientes con sobrepeso, y está 88% en relación a personas de edad normal, siendo el mayor de ellos en mujeres cáncer de útero, y se ven aquí en hombres igual, ¿no? Todos los cánceres, 68%, y cáncer de hígado,
4 veces más. No quiere decir, es importante que les vaya, quiere decir que tienen más riesgo, ¿verdad? Entre más peso, más riesgo. Sí, esta es una también muy interesante y es parte, si se ven aquí, vean, es en la relación del IMC con el riesgo de muerte. Vean cómo a niveles bajos de IMC el riesgo está aumentado, después baja y después es lineal, para arriba. Y esto de aquí es una de las causas de cuando hacen los estudios poblacionales, de que vean que pacientes que tienen peso normal tengan una posibilidad de que les vaya peor. Porque ¿qué les pasa, por ejemplo, a un paciente cuando tiene cáncer? ¿Qué le pasa a un paciente cuando tiene un lupus? O sea, bueno, lupus usan esteroides, pero cuando tiene una enfermedad crónica, ¿qué le pasa? Pierde peso. Entonces, cuando analizan a toda la población sin tomar en cuenta eso, pues están incluyendo aquí esto. Entonces, cuando mezclan estos con estos, pues resulta que estos son más sanos que los de acá, ¿verdad? Pero es lineal, si lo ven, es lineal, aumentan. Desde luego que acá hay problemas alimenticios, anorexia, bulimia, cáncer, muchas cosas, y muchas personas no lo saben. No es que no lo digan y que digan mentiras, simplemente el diagnóstico de cáncer a veces no se da a tiempo, ¿verdad? Entonces, es como una palomita, ¿no? Un Nike, así en forma de U. Si ven esta gráfica también, o sea, este es peso normal, sobrepeso y obesidad, también es lineal, o sea, la obesidad incrementa el riesgo de morir. Vean cómo va aumentando aquí sobrepeso y esto es, entre más IMC, mayor posibilidad. Esto es para hombres y mujeres, ¿verdad? Todas las causas y cardiovascular. Y esto también es muy interesante también, 2010, vean cómo a partir de los 40 años, la expectativa de vida simplemente, quitando todos los factores, simplemente por tener sobrepeso u obesidad, en el caso de mujeres, disminuye 3.3 si tienes sobrepeso o 7.1 años con obesidad. En hombres un poquito menos, 3.1 y 5.8. ¿Okay? Entonces pues ya sabemos que la obesidad pues, está asociada a todo eso, ¿no? Lo que venimos platicando. Pero entonces, ¿qué es el obeso sano? ¿No? ¿Existe o no existe? Levanta la mano quien piensa que existe. ¿No? Muy bien. Entonces no es que sea más sano, ¿verdad? Sino que tiene menos riesgo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que este es el IMC, o sea, menos IMC, más IMC, y este es el riesgo, que es mortalidad, diabetes, lo que ya comentamos. Tenemos a la persona con peso normal y metabólicamente sano, tiene un cierto riesgo que dentro de lo normal, o sea, si está en 20, 21 va aumentando. Y se fijan, algo bien interesante es que no llega aquí a la línea del cero. Todos tenemos un riesgo. A todos nos puede pasar que nos dé un infarto, a todos nos puede pasar lo que tú quieras, cualquier cosa, ¿no? Pero desde luego que va aumentando, ¿sí? Cuando tenemos el IMC con obesidad, o sea, pero metabólicamente sano, el riesgo basal es un poquito más alto y el riesgo en comparación al sujeto sano es un poco más alto. Digamos que el sujeto, la persona normal metabólicamente no sano, pues está aquí, ¿no? O sea, simplemente está en mayor riesgo que la persona que tiene peso normal, porque pues, tiene diabetes, tiene colesterol elevado, no es solamente el peso, tiene otras cosas, ¿no? Y desde luego que el que tiene el mayor riesgo pues es el que tiene obesidad, más que aparte tiene diabetes, hipertensión, colesterol, ¿no? Entonces es riesgo, ¿no? Si lo vemos así, pues la obesidad es la punta del iceberg para muchos, ¿verdad? Empiezan con obesidad, después diabetes, colesterol, empiezan a batallar para dormir, alta presión, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿existe el obeso sano? Yo les diría que no. Existen personas con diferentes riesgos, ¿sí? Cada persona es única, por lo tanto tiene un riesgo distinto, o sea, no podemos englobar o encajonar a todas las personas en una misma caja, ¿no? Entre más comorbilidades y más obesidad, pues más riesgo. ¿Sí? Si tienen diabetes, hipertensión, colesterol, antecedente de infarto, pues más riesgo con alguien joven que no ha tenido nada de esto, ¿no? Si solo obesidad, pues debería bajar de peso es prevenir, ¿sí? Si hay obesidad más otras enfermedades, mejor control de las otras enfermedades y prevenir las que no tenemos, ¿no? Si tengo colesterol, pues prevenir que no me dé hipertensión. Si tengo colesterol y hipertensión, pues prevenir que no me dé diabetes, ¿no? Entonces, la mala noticia es que vean este estudio, acaba de salir la semana pasada, vean 1975, vean a nivel mundial cómo la obesidad andaba en general abajo o alrededor del 20%, y vean lo que pasa hacia 2014, lo ven todo rojo, ¿no? Eso es a nivel global.
Resulta interesante ver aquí que nos venden la idea que, por ejemplo, África es de los países donde vemos muchos flaquitos. Vean cómo los rojos aquí son todos los de África, y vean cómo a partir de que han pasado los años del 80 al 2010, el mayor aumento en personas obesas está precisamente en países subdesarrollados, ¿verdad? África, América Latina, y tiende a estar estable un poco en Europa, por ejemplo, que son los azules, ¿sí? Pero en general es lineal hacia arriba, ¿sí? Si vemos aquí, por ejemplo, la obesidad en hombres y en mujeres, hacia 1975, ven, en México está en el lugar 12 en hombres, subimos al lugar 6. Este es en millones, no es proporcional, porque proporcional somos el primero o segundo lugar, ¿verdad? Ven aquí en mujeres del 11 subimos al sexto. Y aquí cuando vemos obesidad severa, ven, del 11 en hombres al tercero, y en mujeres nos vimos hasta el quinto lugar. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que cuando ven esto contra esto, pues antoja mucho más esto, ¿no? Estamos llenos de alimentos malos. Lo malo es que desde niños, o sea, esto es una conducta social que lo vemos desde niños, ¿verdad? Vean aquí. Y la realidad es que es lo primero que salen aquí enfrente, y ahí está. Y no es porque sea el Oxxo, enfrente de un Oxxo, el Oxxo, ¿no? ¿Y qué venden en el Oxxo? Esta foto la tomé ayer. Vean cómo todo esto que está aquí son puros carbohidratos, pero eso sí, compré mis chicles que tienen Splenda. Batallé para escoger los papitos porque es el estante más grande que hay, ¿verdad? Y desde luego que aquí puse otros porque no es que sea contra el Oxxo ni mucho menos. El año pasado, como dijo el doctor Galarza, estuve en Estados Unidos, y vean lo exagerado que es esto, ¿no? O sea, agarra alguien una coca y ya la están poniendo ahí otra vez para que se vea lleno, ¿no? Entonces la oferta es exagerada. Vean aquí, o sea, todo esto. Increíble, ¿no? No se enojen los de Sabritas. Y la realidad es que cuando nos alimentamos, pues sí pensamos en salud, ¿verdad? Sí pensamos en que me voy. Pero ¿quién honestamente, y levanta la mano, quién piensa, voy a comer porque quiero comer, y en realidad lo que voy a comer es porque va a mejorar mi salud? Todo el tiempo. O sea, todos comemos porque, pues, la disponibilidad. ¿Qué es lo que está más cerca? El Oxxo, el Seven, lo que quizás ahorita. Aquí a la vuelta los taquitos, ¿no? El señor que está viendo las gorditas, ¿verdad? La cultura, ¿qué hacemos cuando nos reunimos para festejar? La carne asada, con tortillas, con quesadillas, ¿verdad? Convivencia social, si nos vamos a juntar con un amigo, vamos al café, al Starbucks, ¿no? El tamaño de la porción, ¿cuándo han visto que las porciones vayan hacia abajo? La coca, si antes era de 1,5, ahora es de 2, y ahora es de 2,5, y al rato de 25 litros, ¿no? Así como agua. Entonces estamos al revés, es la realidad, ¿no? Yo creo aún así que hay una posibilidad, y tenemos buenas noticias o cosas que podemos hacer o empezar a hacer. Creo que una parte importante es empezar a ver nosotros como médicos, y ahorita voy a pasar la parte de ustedes, que por ejemplo aquí la señora López es una femenina de 55 años, y muchas veces tenemos la obesidad así, ¿sí? Y a veces cuando llega el paciente, bueno, esto es importante, no es para que sepan, levanten la mano quien está entre los 40 o arriba de 40 años. ¿Ok? ¿Listo? Este es un estudio muy interesante, del cual se calcula que por arriba de los 40 años, por lo menos el 50%, ven aquí, 50% va a tener una comorbilidad aparte de la diabetes. O sea, 50% de la población tiene algo más, perdón, que no la diabetes, que la obesidad. ¿Sí? Y un 30% dos o más. ¿Sí? Entonces, usualmente, no, como médicos, pues te enfrentas a la diabetes y a la obesidad, ¿no? Y a veces lo vemos así. Y pues si es dieta y ejercicio, y si es metformina, y si es glibenclamida, que son medicamentos para bajar el azúcar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la señora, aquí es Pérez, 55 años, pues sí tiene diabetes, ¿verdad? Y sí está tomando metformina, y sí está tomando glibenclamida, que son medicamentos para bajar el azúcar, y sí tiene aparte hipertensión, y toma medicamentos para bajar la presión, y tiene obesidad, ¿sí? Pero aparte tiene colesterol alto, y aparte tiene neuropatía, o sea, le ven las piernas por la diabetes, y le ven la espalda por el mismo peso, y tiene depresión porque se siente frustrado. Y aparte tiene que ir con el oftalmólogo a checarse los ojos, tiene que ir con el podólogo, ¿verdad? Que le cheque los pies.
Claro que tiene que ir con la nutróloga. Tiene que ir con el mejor el doctor de todos, que es el endocrinólogo. Se tiene que salir al trabajo porque las citas son en la mañana, ¿verdad? No son en las tardes. Tiene que transportarse las consultas y eso cuesta. Tiene que revisarse los pies en la noche porque si no el doctor lo regaña. Tiene que tomar los medicamentos. Tiene bajas de azúcar, su glucosa aparte la va a regañar el doctor porque tiene la glucosa alta, su colesterol alto, pesa 108 kilos, tiene dolor. Pero eso sí, tiene que hacer ejercicio todos los días. Tiene que evitar la sal, las grasas y los carbohidratos. Y a veces así nos quedamos, a pocos ven esto, ¿verdad? Pero ¿quién aquí nada más es paciente? ¿Quién quiere ser paciente? Nadie, ¿verdad? Nada más paciente. ¿Quién desde chiquito dijo, yo quiero ser paciente? Claro. La realidad es que todos tenemos una vida, ¿no? Aparte, ¿sí? Una vida aparte que entonces, que para todos es muy valiosa, ¿no? Entonces, pues en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, todo es rápido, ¿no? Los números no cuadran, aparte todo es para ayer, hay que llevar trabajo a casa porque no acabamos, la hipoteca, deudas, trabajar, seguro, problemas en la familia, hija regresó a casa de repente y tiene 2 niños que atender, ¿no? Y aparte tiene que tomarse las tabletas todos los días y tiene que montarse el azúcar. ¿Sí? Entonces se vuelve un poco más complejo, ¿no? Y aquí está la señora con todos los medicamentos aquí enfrente, y llegan ustedes con nosotros y les decimos, ¿sabe qué? Y la regañamos. Van a pegar dieta y ejercicio, ¿no? Entonces, cuando vemos la evidencia, así yo mencionaba que es bien importante la evidencia científica, pero es bien importante entender el contexto, o sea, de cada persona, de cada paciente, de cada sociedad, y entender en base a esos los valores y las preferencias, para entonces poder ajustar un tratamiento que sea para ustedes, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esa es una primera parte importante, desde luego la expertise, y quizás la parte más importante es que lo hagamos como equipo. ¿Sí? Como dijo el doctor Galarza, no existen dietas milagrosas. Yo siempre digo a mis pacientes, no hay una dieta que vaya a hacer bajar de peso. El factor pronóstico más importante, ¿cuál es? La adherencia. ¿Sí? O sea, que haya una comunión, un equipo entre médicos y entre pacientes. Y yo diría que si es un problema individual, sí, en parte todos tenemos una responsabilidad personal, pero es un problema social. O sea, vivimos una sociedad obesogénica y es un esfuerzo que tenemos que hacer que el gobierno, que la Secretaría de Salud, junto con ustedes, pues lo trabajemos, ¿verdad? Es algo que si no trabajamos juntos, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? Son los castelares, se hacen en Cataluña y esta es la foto de la torre humana más grande que se ha hecho, y aquí se ve cómo es ese trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que es la solución, que trabajemos como equipo, que podamos nosotros como médicos entenderlos. Yo quisiera antes que nada pues felicitar el esfuerzo que hace el Departamento de Medicina Interna. Yo creo que se necesitan esfuerzos como estos a un nivel que alcancemos a llegar a más gente. Pero la realidad es que, miren, si el Departamento de Medicina Interna, el doctor Galarza, todos los que están ahí, nosotros como médicos le echamos todas las ganas, esto no sirve de nada sin ustedes, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que se dieran un fuerte aplauso por estar aquí. Y que como dijo el doctor Galarza, que esto sea un primer paso a lo que viene hacia adelante, ¿verdad? Sí, es muy difícil dar el primer paso, es muy, muy complicado aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Quiero mejorar. Es complicado el camino y, como él bien lo dijo, es más complicado el mantenerlo, ¿no? Pero siempre hay un primer paso. Creo que en la medida en la que trabajemos juntos esto se puede lograr, y pues enhorabuena a todos y muchas felicidades. Gracias.